Me toca a mí suerte ahora intentar moderar y mantener la calidad de esta mesa relacionada con las perspectivas que tiene la industria a la luz de la reciente reforma constitucional, es decir, perspectivas desde la reforma constitucional y hacia la bicicleta. Es un momento de coyuntura donde la industria tiene que medir las nuevas circunstancias de los términos de referencia al mismo tiempo que intentar influir como que provoque beneficios generales para un sector que es importante. Ya se ha dicho, ha implicado en otros países esto también, es uno de los motores en las ganancias de productividad. El 40% de las ganancias de productividad se dan justamente para este sector. Es uno de los motores de crecimiento y desarrollo. Es que la industria tiene mucho que decir sobre ese aspecto. Voy a sembrar algunas preguntas antes de presentar a quienes nos acompañan hoy. Preocupaciones mías, espero del conjunto, y que me permitirán insistir en que no fuera ninguno de los temas. Es que luego intereses muy precisos se pide el conjunto, ya para todo el conjunto de las preocupaciones que estén situadas. Comienzo con preguntas muy obvias. ¿Qué papel para el Estado? ¿Qué espera la industria que el Estado juegue hacia adelante? Visto el papel que ha jugado en el pasado y la presidencia hacia adelante. Un papel de gran intervención, de gran regulador. Un papel de equilibrio, un papel de neutralidad, un papel de confrontación con lo que algunos llaman los poderes salvajes o con los preponderantes. ¿Qué papel para el Estado? Os pregunto por. Segundo, ¿qué papel para la industria? Yo entiendo que la industria, siendo parte de una coordenada privada, tiene muchas respuestas ya definidas, pero en nuestro caso yo quisiera ponerle algunos condicionantes a ese papel. ¿Qué papel para la industria en el tema de la inversión? ¿Cómo poder hacer que la industria incremente los niveles de inversión? ¿Qué papel para la industria en términos de innovación? ¿Qué ha frenado la innovación? Y que de la ley secundaria de todo el sector podría incrementar los niveles de innovación, pues serían esas características. Y desde luego, y esto lo digo en mi papel principal, ¿qué papel para el usuario? Es decir, aquí la mayoría no somos parte de la industria, no trabajamos para ella, no somos dueños de las empresas, somos consumidores. Y en ese sentido hay una preocupación. ¿Cómo hacer que ese papel de consumidor de la persona esté en el corazón de estas discusiones? Por precio, por calidad, por opción. Y dejo una última, también la sembrada, porque para los dos especialistas siempre esto es que haya dos instituciones que puedan agarrarse a golpes por la jurisdicción de sus facultades es preocupante. Es decir, el órgano de competencia y el órgano de competencia. ¿Dónde poner trazado de fronteras para que no se vayan a pisar los callos y de pronto, en lugar de que estas dos instituciones nos ayuden a construir un mejor perspectiva para el sector, parece que vayamos a estar observando el pleito entre estos dos policías y reformulo la pregunta: ¿dónde colocar y trazar fronteras? ¿Qué les preocuparía trazar fronteras entre estas dos nuevas autoridades? Tengo el gusto de contar con la presencia de esta mesa de Antonio Garza Cánovas. Él viene representando a Nextel. Él es abogado de la UNAM, de la Universidad de Michigan. Ha trabajado en esta empresa desde hace más de 12 años, encargado de temas jurídicos. Anteriormente trabajó en despachos de Ciudad de México, Nueva York, y estuvo también en la Secretaría de Relaciones Exteriores y COFETEL, donde ocupó el cargo de director de larga distancia. Está también el maestro Jorge Arreola, él es director de regulación de Telefónica México, es economista pasado del ITAM, con estudios de doctorado en
Durante 20 años laboró como economista del sector público, ocupando distintos cargos relacionados con el diseño y implementación de políticas públicas. Ha sido director, coordinador de política económica y social de la Secretaría de Evaluación y Presupuesto, director general de análisis económico y jefe de la unidad de análisis económico y social de CEDESOL, y director de evaluación y programación financiera de Banobras, y es comisionado fundador de la Comisión Federal de Telecomunicaciones a cargo del área general de prevención y análisis económico. Bienvenido. Está también Eduardo Ruiz Esparza, que viene de la Cámara de Cañete. Él es doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad de Berkeley, California. Cuenta con una maestría en Investigación y Operaciones por la Universidad Tecnológica de Karlsruhe en Alemania. Cuenta también con MBA en Alta Dirección de la PADE. Asimismo, se ha desempeñado como gerente de planeación y gerente de abastecimiento en ILSA, hoy Tenium, como subdirector de desarrollo de negocios de arte corporativo, como CFO y director de desarrollo de negocios del grupo SAN, como CFO de Alestra México. 2007 a 2010 fue presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, de la CANIETI, donde impulsó iniciativas como la Ley de Innovación y Definición y Aprobación de Apoyos Nacionales a la Industria. Está también con nosotros Gabriel Sekeli Sánchez, él viene por parte de Anatel y apretada. Gabriel obtuvo grados de maestría y doctorado en las universidades de Johns Hopkins y Washington, en los Estados Unidos. A lo largo de su carrera, el doctor Sekeli ha trabajado como docente en la Universidad de California, en el Colegio de México y también como investigador en instituciones como Oxford y Washington. En el sector público, el doctor Sekeli fue asesor de la Presidencia de la República y coordinador asesor de la Secretaría de Turismo, de otros puestos. En cuanto al sector privado, es el nuevo director general de Anatel. Ha participado en empresas como Cisco Systems, Xerox y Krause asociados, entre otros. Les doy la bienvenida un poco siguiendo el orden ofrecidas presentaciones. Les pediría que ustedes hicieran su respectivo saque, deben llamarlo así, de puntos de vista, de observaciones, y luego de escucharlos a ustedes, que regresáramos a una conversación más privada en la sala, intentando este diálogo que pues explorar estas perspectivas que todos tenemos, a ver si encontramos un piso común, un horizonte común en esta discusión. Les agradezco mucho de nuevo y entonces doy la palabra a Antonio Garza. Muchas gracias, Ricardo. Hola a todos, buenas tardes. Gracias al CIE por invitarnos. Y primero quería felicitar a las personas que están en la mesa anterior. Me pareció que fue una conferencia de más alta calidad. Y todos los que tuvimos el privilegio de estar presentes, podríamos sentirnos de esa manera. Me gusta este formato, Ricardo. Hay muchas cosas nuevas sobre las cuales platicar y hacer sobre todo de buenas preguntas. Papel para el Estado. Aquí yo señalaría. Buenas preguntas. ¿Qué papel para el Estado? Aquí reflexionaba en la conferencia anterior y en otros momentos que hay varios elementos importantes. El presidente pretende señalar que realmente su marco rector sería el quinto y sexto constitucional, como fueron recientemente modificados.
y da una línea de la política pública que debe de fomentar el Estado. Y la pregunta es cómo. Siempre es paradójico decirlo, pero una idea de cómo el regulador favorece el desarrollo de cualquier industria es desregulando. Entonces, en la presentación que tuve una sugerencia de que tenemos ya unos principios constitucionales, estamos esperando una ley de implementación, y luego eso no va a cubrir todo. Definitivamente, día a día se va a presentar decisiones. ¿Cómo hacer que tenga la agilidad necesaria? Yo sugiero que primero sería eliminar una serie de reglas que se crearon en su momento para atender requerimientos de aquel entonces. En su momento son hace 12, 10 años y que ahora, de alguna manera, ahora son una camisa de fuerza. Ya no se justifican en gran medida algunos elementos de esas reglas. Está hablando de reglas de salud, reglas de larga distancia, reglas de larga distancia internacional, reglas. Esas valdría la pena incorporarlas todas en un solo reglamento, todas las que sigan siendo válidas, que literalmente creo que hay 10 elementos que pudieran seguir siendo necesarios. Esto va en línea con la convergencia, que es un uso constitucional. Entonces, un papel del Estado es desregular. El otro es ejercer su competencia, ejercer su función en la promoción efectiva de esa política pública, en concretizar los objetivos sociales que tiene la regulación. Y ahí me pareció muy importante resaltar cómo los puntos de la mesa anterior resaltar. Lo estoy ligando a tu cuarta pregunta, que era esta relación IFETEL-Comisión de Competencia. En la mesa anterior decían, hay temas que están en la frontera. Les pondré un ejemplo muy concreto. Desde hace unos años se ha utilizado que las empresas de telecomunicaciones venden las torres en las que están instaladas sus antenas a una empresa cuyo papel es comercializar esas torres. Realmente no es un activo estratégico de una empresa de telecomunicaciones ni tener torres. La única función que tienen es sostener las antenas que sí son necesitadas para dar estos servicios. Y hay empresas que han encontrado ese negocio donde ese sí es su activo estratégico, la torre, y entonces se comercializan espacios para que diferentes empresas pongan sus antenas en diferentes niveles de esa torre. La pregunta es si una adquisición de torres requiere autorización desde el punto de vista de competencia económica. Esa autorización la debe dar la Comisión de Competencia o el activo que se transfiere no tiene nada que ver con telecomunicación. Es un sostén, un andamio para equipos de competencia. No sé, yo creo que ni las mismas autoridades saben ahorita en este momento, lo sabrán. Lo importante es que se coordine.
Esto ya se había logrado en últimos años, una coordinación entre Profeco y Cofetel, y se avanzó mucho. Creo que ahora se debe continuar esa línea. Ya avanzamos más rápidamente. El papel de la industria, y hablaba sobre innovación. Creo que un gran limitante de la innovación es precisamente la sobreregulación. ¿Sí? Al momento de haber tantas reglas y limitaciones, y pensamos en nuevos servicios, y esos servicios requieren autorización gubernamental, ¿no? Y se retrasa el acceso para los ciudadanos a esos nuevos servicios, porque hay una serie de reglas que dividen las cosas entre servicio local, servicio de larga distancia. Entonces son diametralmente opuestas a la convergencia. Definitivamente jugamos un rol en la inversión, siempre lo hemos jugado. A mí me llama la atención que a veces abrimos la página de negocios de Reforma y viene en primera plana el anuncio de una gran inversión de $30 millones. Esta industria se maneja en inversiones de miles de millones de dólares. A veces no somos seguida porque hay una falta de conciencia de esas inversiones. Todos sumados hay inversión directa en el país, en construcción, en fibra óptica, en antenas, escenas de miles de dólares. Y eso necesariamente debe continuar por el dinamismo de nuestro sector, por el avance tecnológico, por las exigencias de la sociedad misma. Sin embargo, para crear un círculo virtuoso, nuevamente regreso al tema de acción gubernamental eficiente, puntual, rápida, en tiempo. Y quizá ahora podamos, en esta nueva etapa, llegar a eso, ¿no? Quizá se debiera pensar en regular mediante directrices, la transparencia, donde el regulador dice estos son los objetivos y esto es lo que vamos a estar regulando sobre esta línea. Da mucha certidumbre al sector privado y permite planificar sus inversiones. Entonces creo que se dan las condiciones para encontrar un desarrollo administrativo hacia allá, en una dirección muy transparente, con una normatividad en base a directrices que no tratan de cubrir todo, sino una necesidad concreta, central, que puede irse modificando en el tiempo, que puede extinguirse en la medida en que alcanza sus fines y no se convierte en una camisa de fuerza. Finalmente, ¿qué papel juega el usuario? Bueno, pues hoy en día el usuario es protagonista. Nos debemos a los usuarios, y uno de los grandes avances en el país y en la sociedad es precisamente que el consumidor de este sector y de muchos otros es un actor cada vez más y es correcto. A veces nos toca algo difícil, pero sin duda creo que
Bueno, muchas gracias. Le paso ahora la voz a Jorge Arreola. Muchas gracias, Ricardo. De verdad que la pusiste difícil cuando nos dijiste que tu responsabilidad era mantener la calidad del panel, porque yo también estoy muy gratamente impresionado con la calidad del panel. Hace un momento se coincide un profesional que en gran medida nos muestra que sí se ha dado un desarrollo institucional, que sí paga la continuidad que van a necesitar los problemas. Muchas felicidades, muchas felicidades a todos. Hemos visto un gran trabajo que se ha hecho. Sí. Y bien, la presentación que tengo aquí es simplemente una ayuda para insistir sobre tres temas que desde la perspectiva de Telefónica me parecen fundamentales para el seguridad. Sé que hay muchos asuntos que aquí se pueden quedar de lado, también mencionar que yo Ricardo, pero solamente me voy a tratar de referir a estos tres temas para citar. Bien. En primer lugar, la reforma de telecomunicaciones. Es sorprendente el tipo de reforma que... es sorprendente la forma en que vimos aparecer esta reforma, en la cual a todos nos sorprendió un golpe sobre la mesa que daba el Estado para recuperar la rectoría sobre el desarrollo del sector de las telecomunicaciones a partir de una premisa, que era promover la competencia. Se generó no solo una gran expectativa a nivel nacional, sino en otros países. Cuando hemos tenido oportunidad de viajar a foros internacionales, hemos sido recibidos como mexicanos con este entusiasmo que se ve desde fuera por las expectativas de la plataforma, y sobre todo porque parecería que ahora sí se van a romper una estructura de mercado sumamente centrada, por la que somos conocidos en todo el mundo. Existen diversos temas en la reforma que se pueden ver todos ellos como oportunidades, desde los temas para cerrar la brecha digital, el surgimiento de estos tribunales especializados, permitir la inversión extranjera, un asunto que por años se quedó atorado, pero todos sabíamos que tenía que modificarse. Pero hay tres en particular que son importantes. El primero es este regulador fuerte, un regulador que tenga capacidad para diseñar e implementar sus resoluciones de forma tal que se lleven a cabo. Y el fomento a la competencia. Nos parece el eje rector de esta reforma, en particular cuando considera finalmente que no se debe tratar igual a quienes no son iguales. Explícitamente se establece un mandato por la regulación simétrica y que esperamos de la ley, pues que insista en que así debe de ser, que aterrice esos conceptos. Bien, los temas claves que nosotros vamos a platicar rápidamente son transparencia, espectro y esta regulación. En materia de transparencia, si algo hemos padecido en el sector de las telecomunicaciones es de que escuchamos siempre por un lado el discurso y las resoluciones siempre nos sorprenden. Difícilmente podemos adivinar cuáles fueron los verdaderos motivos que están detrás de la aparición de ciertas resoluciones y sobre todo difícilmente podemos entender cómo a veces esas resoluciones eran totalmente contradictorias, las que se tomaron unos meses o unos años.
quien va a tener la facultad de emitir resoluciones que no pueden ser suspendidas judicialmente y que se van a aplicar o sí, pues hay que tener mucho, pero mucho más cuidado con los procesos. Sabemos que esta decisión de eliminar la posibilidad de suspender las resoluciones del regulador deviene de que decían el sector es sumamente litigioso, los operadores suspenden medidas, etc. Pero el tema es que no se tocó a la raíz del problema. En la mayoría de los países europeos existen las suspensiones judiciales. Sin embargo, son muy extrañas, rara vez se ven. ¿Por qué? Porque han desarrollado procesos transparentes, muy abiertos, con una alta participación de la industria, que garantizan el ejercicio de los derechos de la industria y de los interesados, de forma tal que el producto que sale de ese proceso de regulación seguramente cumple con todas las características que debe de tener la regulación para ser legalmente válida. Esa es la razón por la que hayamos que sí existen inicialmente. Acá, de golpe, con un plumazo que se elimina esa posibilidad de recibir suspensiones judiciales en realización de la autoridad y no se ha insistido solamente por el proceso. Entonces, ahora más que nunca es importante que los procesos se deben establecer. Hoy mencionó someramente el presidente del COTEL la posibilidad de un recurso administrativo de revisión. Yo espero que no sea una posibilidad que nos den las absolutas, que va a existir un proceso administrativo de revisión antes de que salga de forma definitiva la resolución, en donde ya solamente nos quedaría con posibilidad de amparo. Esperamos que así sea, porque por más bien intencionados y por más bien preparados que estén los integrantes de la IFETEL, siempre están sujetos a errores, siempre se le tiene que dar a la industria su posibilidad de participar. Y insisto un poquito en el tema de participación. Existen en el mundo cantidad de procesos de regulación que se desarrollan siempre en conjunto con la industria, que se desarrollan mediante un diálogo constante con la industria. Y ese diálogo no solamente debe de ser dentro del proceso, sino también debe de haber un diálogo directo con los reguladores. Estamos de acuerdo en que existan reglas de contrato, estamos de acuerdo en que existe una mayor transparencia de cómo se da esa interrelación entre regulados y reguladores. Sin embargo, habrá que tener mucho cuidado de que no se constituya esto un límite para que exista este diálogo tan necesario entre la industria y los reguladores. Hay cantidad de medidas, en la FCC tienen que estar necesariamente al menos dos comisionados reunidos, ¿no? En otros lugares la agenda es conocida por todo el público. Además, la Comisión de Competencia tienen ahí como unas peceras, todo el mundo está a la vista, recibido, en fin, que se busquen mecanismos que permitan la transparencia, pero que no caigan en el extremo que se decía originalmente, solo en audiencia pública. Imposible esta situación. En materia de espectro, habíamos avanzado ya mucho en materia de asignación del espectro a través de las licitaciones. Cierto es que no se apegaban estrictamente a los programas que eran emitidos. La licitación que se llevó a cabo el espectro de 1721 en el 2010 corresponde al programa que se publicó en el 2007. Increíblemente, fueron 3 años sin que ese espectro fuera asignado. Había que trabajar mucho más en el tema de la protección de cuentas, que propone el regulador que finalmente hace. Pero en el tema de que se asignen a través de subastas, licitaciones, etc., todos están en los planos. Hoy día no nos queda claro qué mecanismo es el que se va a hacer. Después de esta asignación que se hizo de forma unilateral y sorpresiva para nosotros los operadores de la banda de 700 MHz a una nueva red que deberá ser desplegada en los próximos años, pues no nos queda claro qué es lo que sigue.
Hace poco nos amanecimos con la noticia de que la banda de 2.5 se les asignaba una parte a los actuales concesionarios y el resto posiblemente se integraría también a esta red abierta. Y bueno, ese espectro también va a quedar ahí, se va a sujetar a licitación. Y el espectro que falta por asignar, ¿cuándo vamos a saber que se le asigna de forma unilateral a una red o se va a sacar a licitación? Si queremos promover licitación, tenemos que tener mayor certidumbre y transparencia en los procesos de asignación. Hay que buscar el espectro que va a hacer falta y después ponerlo a disponibilidad de las redes. Finalmente, en el tema de esta grafiquita es simplemente para que vean qué le ha pasado al índice de Hirschman-Herfinman durante los últimos poquito menos de 3 años. ¿Sí? Ha aumentado de alrededor de 4.900 puntos a cerca de 5.600, 700 puntos en los últimos 3 años el índice de Herfinman en el sector de la telefonía. Cualquier incremento de 250 puntos es considerado como alarmante. No se autoriza una fusión si tiene un impacto de esa magnitud sobre el índice. Hemos incrementado el índice de concentración más de 2 veces y ha sido por la falta de estas consideraciones de regulaciones tan diferentes a los operadores que son diferentes. Desde que iniciamos, eso puede ser miembro fundador, y desde que nos topamos con la estructura original de la ley, nos dimos cuenta que iba a ser muy difícil para los nuevos entrantes tener la flexibilidad que requieren para crecer y ser competitivos, porque la ley actual impone una gran cantidad de obligaciones a los operadores que no tienen poder suspensivo, prohibición de subsidios cruzados, obligaciones de beneficios, tarifas, contabilidades separadas, etcétera, que no tienen ningún sentido económico cuando son aplicadas a un operador pequeño y solamente distraen al regulador de sus verdaderas funciones, de su verdadera vocación, que es promover la competencia en el mercado al tiempo que limita la flexibilidad que debe tener un nuevo entrante. Consideramos que en la ley secundaria deben de incluirse desde el inicio cuáles son las condiciones que se le deben de aplicar a un operador preponderante del poder espacial del mercado. Esto de la preponderancia del 50%, nomás de mencionar, no lo inventamos en México. En el marco regulatorio de la Unión Europea del 98, cuando se inicia la competencia en Europa, se establece que los operadores que tengan más del 25% de participación en el mercado se consideran de poder sustancial y están sujetos a una regulación diferenciada del resto de los operadores. La regulación que le aplica al resto de los operadores es prácticamente nula, prácticamente no existe, y el esfuerzo de regulación se concentra, como debe de ser, en el operador que sí tiene participación en el mercado, en este caso el operador preponderante. Que si cualquier operador preponderante tiene participación en el mercado, sabemos que el enfoque puede ser muy distinto dependiendo en qué mercado se encuentra uno. Desde una perspectiva de ley de competencia, pues si es un operador muy grande, que hay importaciones y comercio internacional, etcétera, seguramente no va a tener poder sustancial de mercado. Pero en el mercado de las telecomunicaciones, que se trata de un servicio que no es comercial, que son operación de redes, donde existen recursos esenciales para la red más grande, etcétera, sí debe de ser muy cuidado este aspecto, y esperamos que este tipo de elementos estén presentes. Gracias. Muchas gracias. Le paso ahora la palabra a Eduardo Ruiz. Bueno, voy a tomar un poco las preguntas. Pero yo creo que es muy interesante que las hayas planteado, aunque ya tenemos algo preparado y podamos enriquecer más este panel. Yo lo voy a como que
siento que hay una concentración en el rol del IFT. Yo lo elevaría al papel del Estado. O sea, está la otra parte que es el ejecutivo, y es la combinación de los dos lo que pueden hacer que este porque si nos soltamos solo uno, yo creo que la competencia es un fin, y todo eso no hubiera sido si la calidad de vida de los mexicanos tuviera un cierto estándar. A lo que voy es, bueno, me tocó preparar el programa de telecomunicaciones para en campaña del CCON, entonces hubo muchas discusiones en este sentido, pero es todos los índices de una sociedad moderna estaban muy por abajo en los índices mexicanos con respecto a sus pares, con respecto a los miembros de la OCDE, de diferentes maneras de medir. Entonces, aunque hubiera la concentración que existe, si esos índices hubieran estado a nivel internacional, no tendría la misma implicación. ¿Por qué? Porque el estar rezagados en todos esos índices implica que el mexicano no está totalmente inserto en esa sociedad de conocimiento de información y le perjudica en su acceso a una mejor educación, a mejor salud, a posibilidades menores de participar en una mejor distribución del ingreso, porque tiene menos posibilidades de innovar. O sea, esos 50 millones de pobres de México, si no tienen acceso a banda ancha, es imposible que puedan innovar. Aquí voy a citar más rápidamente, me tocó hace unos años comer con Gorbachov. Yo le preguntaba cuál era el elemento más importante de la perestroika. Él me comentó que era el abrir a Rusia al Internet. Entonces es algo similar, pero ahora ya no lo medimos como el abrir al Internet, sino el abrirlo a la banda ancha y todo lo que esto posibilita para el mexicano. Entonces, el papel del Estado es como potenciar el desarrollo de esta industria y combinarla con acciones propias también, de manera que esta inserción se dé lo más rápido posible a la sociedad de la información y el conocimiento. Entonces es un papel de nivelar el campo de juego y fomentar la competencia, pero con ese fin último aquí yo menciono así diferentes elementos, por eso pongo el ejecutivo a la derecha y yo le llamé IFT, y tenemos diferentes, por ejemplo, el fomento al desarrollo de la industria, temas relativos a la administración de los recursos esenciales públicos, al desarrollo de la competencia, a la eficiencia operativa y penetración. Que la penetración para muchos de los operadores no es un fin en sí, o sea, están todos las comunidades rurales que no son económicamente factibles de desarrollarse, entonces ahí tiene que tomar un papel más preponderante que el Estado. Entonces, coincidiendo, pues se requiere un regulador fuerte y con mucha transparencia en la regulación y con las facultades adecuadas. Y pues son los principios de transparencia, yo creo que ya se han mencionado suficiente, no lo voy a repetir. Ahora, ¿qué elementos tenemos al fomento al desarrollo de la industria? Pues aquí una parte importante, y es una parte granular, pero que tiene que ver con granular, lo digo porque los municipios y por su autonomía han sido un impedimento grave para que esta industria se desarrolle. Entonces vimos positivamente en lo que se planteó, por lo menos transitoriamente, del Estatuto Orgánico, que digan que ya lo tomaron en cuenta y van a haber mecanismos de negociación con los municipios, los estados, para poder facilitar este desarrollo de la industria. Ahora, otro punto importante es la administración de los recursos esenciales públicos, y aquí es
tiene que ver con el espectro radioeléctrico. Yo creo que la mayoría de lo que menciono ahí ya se ha mencionado. Lo que sí queremos es, con respecto a las concesiones y permisos, que haya procesos sencillos y transparentes en su solicitud. El omitir, ahorita hay un tremendo conjunto de obligaciones que representan cargas extraordinarias. Entonces, si estamos haciendo un operador móvil, que este va a ser este operador mayorista, que eso va a habilitar, creo que salió en el número de expansión, yo ya lo había comentado, pero por ejemplo, Richard Branson, el de Virgin, dijo, oye, pues fíjate que si alguien hizo la inversión base, yo puedo nomás hacer un modelo de negocio basado en mi marca. Pero si le ponemos obligaciones extraordinarias, pues van a venir cada vez menos. O sea, yo he estado hablando mucho me han buscado inversionistas extranjeros, dicen, pues hasta que no terminen de definir su campo de juego, no le entramos, ¿verdad? Y tiene mucho que ver con con hacer las cosas más sencillas y transparentes. El siguiente sí tiene que ver con el desarrollo de la competencia, y aquí es pues uno de los temas importantes es el agente económico preponderante. Yo creo que la sesión anterior ya fue bastante profunda, sí nos preocupa mucho que quede bien definida y que sea ágil y que permita el desarrollo de la competencia, y pues todo lo que eso conlleva, ¿no? Creo que ya se ha mencionado, donde participa el IFT, ¿no? Con las regulaciones adecuadas, tanto el preponderante, y más tarde cuando se definan los operadores con poder sustancial al mercado, pues que también sean regulados adecuadamente. Partes importantes son como que se haga adecuadamente esta desagregación del buque local para que permita que realmente esto suceda, ¿no? Que si no se queda en el papel. Y por último, yo le llamé eficiencia operativa y penetración, pues tiene que ver con lo que permite a la operación de los operadores de una manera eficiente, y luego el otro rol de ir alcanzando cada vez mejores índices de penetración. Pues la interconexión es uno de los elementos más importantes. O sea, las redes tienen valor a la medida que sean, o sea, que tengan acceso más gentes a ellas, entonces que esto sea un proceso muy claro. Ya terminar algo que ha estado detenido y que ha sido muy importante para la industria, que es el convenio marco de interconexión. Y esto, pues, que lo mencionaba en lo anterior, o sea, cómo hacemos que estos operadores que no se vuelvan pues si se crea la incertidumbre para la industria aquí, eso va a inhibir totalmente la inversión, tanto en la parte fija como en la parte móvil. Se ve que si se sigue viendo que este operador del Estado sigue tomando las asignaciones directas, sigue quitando negocio cuando está siendo subsidiado o tratado de una manera muy diferente, sí inhibe fundamentalmente las inversiones. Y también, pues, las reglas adecuadas para esta nueva el carrier de carriers móvil. Ahí, pues, yo planteaba, o sea, de lo que había planteado uno de los panelistas anteriores, pues, habíamos también estado buscando qué le pudiéramos agregar para que esto permitiera un uso eficiente del espectro. Para nosotros el uso más eficiente hubiera sido que nomás hubieran asignado, por ejemplo, 60 MHz en esos 700 y el resto se hubiera licitado, porque operadores, redes ya existentes, pues pueden ser más rápidas por la infraestructura que ya tienen presente, y hubieran hecho quizás más efectiva la búsqueda de esa penetración adicional. Pues básicamente. El problema es un problema inicial de concentración.
Entonces, por eso yo creo que se le da prioridad a la parte de competencia para que regule esa concentración y luego ya la parte de ubicación. La palabra Gabriel Sánchez. Bueno, me uno a la felicitación al CIDE que mis colegas han hecho. Creo que es muy grato constatar que hay una masa crítica de talentos en México en beneficio de esta industria. Creo que somos testigos de una parte de ese talento. También me congratulo de que Ricardo Rafael, como magnífico conductor que es y generador de debates, esté en nuestra mesa. Le quiero comentar sobre la agenda apretada que mencionó que tengo, que como académico siempre usé ese recurso cuando estaba en una conferencia compleja y veía yo que había que salir corriendo, pues había que decir, pero no lo voy a hacer. Aquí estoy definitivamente para todo el tiempo que se requiera. Y bueno, pues tenemos una propuesta en esta industria en la que participan los 4 operadores de telefonía móviles más grandes, Yusacell, Nextel, Telcel, Telefónica, en donde están también todos los productores importantes de redes y equipos. Tenemos un documento de consenso que está en nuestra página, www.renatel.org.mx. Es interesante porque de las propuestas que hubo, entiendo que es la única que incluye el articulado específico para los temas que se tratan, además de una introducción en que algunos de los temas que ahí se presentan me da pie a comentarlos aquí. Pero el problema realmente que tenemos hoy es que no hay una iniciativa de leyes secundarias a comentar. Entonces todo el mundo hemos estado abordando en un mundo un poco distinto al de la realidad. Y bueno, a lo mejor hay que repetir este magnífico ejercicio que facilita el CIDE dentro de un par de meses o cuándo. No sabemos cuándo va a ser que tengamos el documento de leyes secundarias, si habrá consultas o no, a quienes sí y a quienes no. Digo, porque ya está la reforma constitucional y dejó algunas lecciones que no son lo mejor en el ejercicio de la política pública necesariamente. Los asumimos, ahí están, pero no son el mejor. Si quisiéramos unas consultas en que se pueden discutir diversos aspectos, en donde algunos temas, lo han mencionado varios colegas, tan controversiales como operar como un monopolio, una banda estratégica como esta de 700 MHz, si hubieran podido escuchar los argumentos de una manera un poco más concienzuda. En fin, hay muchos casos así, pero en fin, eso está para que nosotros lo tomemos en cuenta cuando ya haya ese documento que con gusto comentaríamos aquí con todos los que han participado. Hizo unas magníficas preguntas Ricardo y yo ajustaré mi presentación a las que él ha puesto en la mesa, y creo que una crítica para todos es ¿qué papel se espera del Estado? Y en mi opinión la respuesta es depende de, voy a dar 4 ejemplos, de si lo vemos al Estado como un jugador, de si lo vemos como un regulador, como un movilizador de talentos o como un impulsor de derechos ciudadanos versus a un recaudador de recursos fiscales. Entonces yo voy a centrar en esos 4 temas brevemente y diría que, como lo hemos visto en las discusiones internas de la asociación con las empresas, en el papel de jugador, y recordando la presentación de Judith Mariscal, ya que va a ser un jugador, pues definitivamente queremos que haya una situación de piso parejo, pago de derechos, no subsidios y otras cosas que otras personas han dicho hoy que es muy importante tener en cuenta, y que por otro lado también comento, esto puede ser algo complementario, vimos en un documento que conocimos cuando ya era un poco tarde para opinar porque está cerrado, pero que el presidente de México dijo recientemente en su último viaje, es muy posible que se firme a fin de año, e incluye un capítulo de telecomunicaciones, que es el Tratado del Pacífico, el TPP, en donde específicamente está absolutamente fuera de lugar el instrumentar cualquier medida en el área de telecomunicaciones en contra de esos principios que ahora enunciamos, precisamente favorecer
a un operador donde hay participación pública o que haya subsidios, etc. Entonces quizá ese canal baste para asegurar esta preocupación que tenemos como industria, esperamos que así sea y que va a ser muy importante. Como regulador, ¿qué papel respecto del Estado? Bueno, definitivamente hay un tema que también salió el día de hoy y que se ha repetido y que lo vemos como central. Había una dinámica y una interacción entre autoridades y empresas que creo que todo el mundo está deseoso de que cambie algo mucho más fresco, constructivo, etcétera, y que el IFETEL definitivamente se vea como una institución que puede comenzar de nuevo una relación mejor con todo el mundo, en donde pueda servir, es una de las propuestas que nosotros hemos hecho, como amigable componedor cuando hay algunas diferencias entre los propios operadores, donde definitivamente se incluye este recurso interno para algunas decisiones antes de ser finales, dar una oportunidad de escuchar a la industria y que se reconsidere si es que no se habían tomado en cuenta elementos estratégicos. También queremos que como regulador se cuide el tema que ya vivimos de múltiples ventanillas y que resultó muy costoso para todos. Quiero decir que aunque como académico yo veo bien sustanciadas muchas de las críticas que se han presentado a las empresas por su actuación pasada, también como académico veo que muchos de los problemas se originaban en un pésimo diseño institucional por parte de las instituciones del Estado, en donde con varias ventanillas generabas en parte la reacción lógica de las empresas para acotar este ejercicio del poder desordenado, caótico, etc. Entonces creo que también ese tema hay una responsabilidad que ahora se pudiera componer con las nuevas reformas, si es que se actúa de la manera que todo el mundo espera. Y finalmente, como regulador, también el tema clave para la industria, porque es como alguien ha dicho, lo que le permite respirar todos los días, hacer un gran trabajo todos juntos para que el espectro en México sea un modelo muy diferente a la situación actual. Que hay gran oportunidad de grandes mejoras trabajando juntos. Yo espero proponerle al Consejo de Asociación al final de este mes que este sea uno de los temas de trabajo, que será ofrecer una propuesta de cómo debe estar estructurado ese espectro en el mayor detalle posible como contribución a ese debate, por ejemplo. El tercer elemento, como movilizador de talentos. Aquí me quiero referir a un tema que se ha escuchado mucho hoy, que me parece de gran importancia, el de los contenidos. Es que para movilizar talentos, este sector de telecom tiene un enorme reto que, con todo respeto a todo mundo, no estamos asumiendo, y que es que no hemos logrado incorporar a otros públicos, a otros grupos de profesionistas, a los debates en que debieran participar, dada esta transición y evolución de esta industria dinámica y estratégica que crece 3 veces más en promedio cada año que el resto de la economía, y en donde debemos de convocar, y ojalá en las leyes secundarias se hubiera podido plasmar esto, algunas responsabilidades del gobierno. Ok, ya que esté toda la conectividad en el país, bueno, ¿y para qué? Lo han dicho muchos en conferencias aquí, recuerdo a Miguel Calderón, a otros colegas. Tú tienes la conectividad para algo concreto. ¿Dónde están esos contenidos? Entonces, ¿dónde está la comunidad educativa, la comunidad cultural, la comunidad de salud, las propias organizaciones empresariales, preocupándose por este tema? Y no solo contenidos como lo escuchamos y definimos normalmente, generalmente, que es para entretenimiento, sino en estos otros ámbitos que debiera de ya convocarse, incluso al nivel de este tipo de ejercicios académicos, a esos otros públicos para generar nuevas ideas e innovación, como se ha preguntado, de una manera que no se ha contemplado en el pasado. Cuarto y último, el impulso de una cultura en donde lo que importa es mayor acceso de los ciudadanos a este derecho fundamental y no la recaudación de impuestos y derechos. Sobre esto la Anatel también está en la página, algunos de ustedes han conocido un documento que publicamos recientemente. ¿Cómo puedes grabar un derecho fundamental con un impuesto especial como el IEPS? ¿O cómo puedes generar con una visión corta como la que tiene Hacienda una situación en donde el mexicano cuando sale tiene que comprar un teléfono en el extranjero porque por disposiciones fiscales en México que no ven el roaming
como una exportación de servicio, entonces impactas las tarifas que la empresa mexicana negocia con las del extranjero, impactas las del extranjero y además vuelves a cobrar por tercera vez el IVA cuando le llega la cuenta en su casa al consumidor. Es perverso, francamente. Entonces, ¿cuál es entonces la orientación? ¿De derechos del ciudadano o de recaudación? Yo creo que si se definieran las respuestas a estas preguntas, podríamos entonces decir qué esperamos sobre el Estado y su papel en este momento. Y me voy a ir mucho más rápido para concluir, porque creo que me fui con muchos minutos. Papel de la industria, bueno, obviamente que si estas reformas se instrumentan y aterrizan correctamente y hay un movimiento para adelante y un mercado vibrante, entonces obviamente que queremos una industria que tenga mayor responsabilidad en muchos ámbitos y una industria mucho más unida que responda al consumidor, que es la última pregunta, en el centro de todo, como dijo Antonio Garza, sea el consumidor, tiene que ser nuestra preocupación fundamental en uno de los mercados más grandes. Y en esa relación con el consumidor, en Anatel la vemos, sí tenemos mucha claridad, una relación de interacción, un consumidor interactivo con nosotros. Hemos definido dos áreas iniciales, que menciono rápido y por eso concluyo, para suscitar esa interactividad con el consumidor. Uno es el de la seguridad, con un acuerdo que fue anunciado en 2012 por la industria, en donde celular robado y reportado ya no puede ser utilizado en ningún país de América Latina porque hay un acuerdo internacional firmado por los diversos países. Y número dos, que es el martes próximo el lanzamiento de este programa, un programa permanente, un programa verde de reciclaje de celulares accesorios, y que en realidad es la razón por la que en algún momento tengo que ir, porque está convocado a la oficina del secretario de Semarnat, que va a estar como invitado en el lanzamiento de este programa, y en donde queremos que las redes sociales, los jóvenes, jueguen el papel central para contribuir como industria a iniciar a cambiar la cultura de cuidado del medio ambiente en nuestro país. Hay 101 millones de celulares en México, quizás se cambien hasta 30 millones al año. La disposición correcta de esto y que los jóvenes se involucren, nos den ideas, participen, en fin, y logremos que sea un éxito este programa, nos da una medida de las preocupaciones que hay dentro de la asociación y sus empresas por dar un paso en el sentido que pregunta Ricardo Rafael. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Les doy las gracias a Jorge Gabriel por estas intervenciones iniciales. Creo que dejaron muy claro que las preocupaciones son mayores que las tranquilidades. Los dilemas arrojados por la incertidumbre que provoca no conocer son muchos. No los he visto, pero sí marco algunos puntos que me llaman la atención. Creo que este campanazo a propósito de la falta de transparencia que ha tenido el ente requiere ponerse con toda su vibración. En efecto, no hay sentido para la inversión cuando no hay transparencia y coherencia en la toma de decisiones que hace la autoridad. Me quedo con esta frase que se hacía hace un momento: cuidado, la competencia es un medio no un fin. Y en efecto, en nuestro país, no solamente el sector, la competencia se nos ha vuelto obsesión tal que nos rendimos sin entender en realidad que es una herramienta. El tema de los contenidos que yo creo que va a ocupar buena parte de la discusión de la mesa siguiente, pero en efecto es fundamental la heterogeneidad de contenidos necesarios para un país tan diverso. Y luego este dilema que ya se vio en otras situaciones entre cómo damos mayor acceso y al mismo tiempo satisfacemos a los burócratas que quieren tener en su récord pues mayor ingreso y impuestos. Pero en efecto lo que tiene que priorizarse es el derecho del consumidor sobre las cuentas abultadas de la hacienda pública, y esto no está resuelto, y hay también una suerte de tendencia hoy a priorizar el impuesto sobre el acceso. No reduzco desde luego aquí las intervenciones que escuchamos, simplemente hablo de la riqueza que se ha planteado y que mantuvo justamente la calidad pretendida del propio seminario. Y ahora le voy a dar la voz a quien quiera tomarla del auditorio, en el entendido que tuviesen intervenciones muy breves para que podamos, los que participamos en la siguiente mesa, llegar a tiempo con un itinerario previsto. Entonces, les rogaría que fueran más bien preguntas y preguntas breves a comentarios extensos
o ponencias supletorias a las que ya se hacían. Por favor, proceda. Muy buenas tardes. Nada más una pregunta. Creo que en todo este proceso de las nuevas leyes de telecomunicaciones y que todos dicen que centran al usuario o al ciudadano o al consumidor, hasta ahora no ha habido ninguna consulta ciudadana para ver qué opinaban los ciudadanos. Y normalmente en todas las encuestas de confort con respecto a los servicios de telecomunicaciones, pues somos en América Latina uno de los países en los que salimos más bajos en el nivel de beneficio y de servicio, de calidad de servicio que se ofrecen por todos los operadores de telecomunicaciones en México. ¿Cómo van a hacer las empresas o la industria para realmente poner en el centro del beneficio al consumidor, al usuario? No hablamos ya de las escuelas ni de los centros de salud, sino el usuario domiciliario al cual. Tomaríamos algunas otras preguntas antes de devolver el micrófono a la mesa. No tienes unos de salud, ¿no? ¿Los puedes hablar? Les voy a pedir nada más de favor. Si la pregunta va dirigida a alguno de los ponentes, que lo aclare. Si no, se da por entendido que cualquiera de los cuatro lo puede responder. Siendo el usuario de los usuarios somos los consumidores y somos económicos. Como consumidores estamos sujetos a muchas cosas, como está el sistema muy remoto. Si le conviene saber todos los hábitos de los usuarios para la industria, los bancos, las compañías telefónicas, y desde el punto de vista político somos electores. También a mucha gente le convendría si la gente va al partido, a qué partido visita, cuáles son sus inclinaciones políticas. Desde ese punto de vista, ¿qué le conviene a la industria? Hay ciertas tendencias. Las masas manipulables o las masas educadas. Muchas gracias. Le doy la palabra al siguiente, si no nos falta tiempo. La pregunta es la siguiente. Nosotros estamos evaluando la industria desde la competencia, pero ustedes como industria, ¿cómo ven la competencia del gobierno? Es decir, este gobierno, hay una competencia por satisfacer a una sociedad. ¿No creen que sería mejor que esa competencia sea entre instituciones gubernamentales para satisfacer a la sociedad? Tomaría un par más y cerraríamos la ronda. ¿Nadie más interesado? Muy bien, entonces le devuelvo la voz a la mesa y ahora vamos a hacer al revés. Comenzamos con Gabriel Sekeli y terminamos con Antonio Luis. Bueno, solo voy a tomar sobre este último punto que se planteó. Hay una idea que estamos trabajando también, que es, así como hay conciencia que las empresas deben y están intentando mejorar en los índices de calidad de servicio, etcétera, y hay que seguirlo haciendo, también en los índices de calidad del servicio por parte de instituciones gubernamentales. Estamos tratando de tener un cuadro de medición en nuestra página que llegue a ser un referente en la industria. Y hay temas como, por ejemplo, una nota que salió hoy, algunos teléfonos que ya han sido lanzados en otros mercados salen 2 meses después en México porque los órganos de regulación o los de certificación de equipo pues no actúan a la par de las necesidades cuando comparamos el caso mexicano, el de Colombia, Chile, Costa Rica y luego Brasil y Estados Unidos, en fin. Entonces también estamos tratando de trabajar en el sentido de reciprocidad amigable, de ok, yo tengo que ser más efectivo, sí,
pero también tú, y aquí hay un ejemplo. No lo tenemos listo, por eso no puedo dar más detalles, pero es en ese sentido básicamente. Dime, ¿qué paso ahora? ¿De vos, Eduardo? Sí, en eso de la competencia, a ver si te entendí bien la pregunta, que si lo debe resolver el gobierno o la iniciativa privada. Ustedes como industria evalúan el gobierno. ¿En qué sentido? O sea, Resultados que sí satisface a la sociedad, salud, economía, empleo. Ustedes no tienen algunos indicadores, porque bueno, a lo mejor el Estado va a evaluar a ustedes como competencia. Ustedes, ¿qué tanto evalúan la competencia, la calidad del Estado? bueno, lo que estamos viviendo ahorita, la reforma de telecomunicaciones para este segmento, ¿no? Es el resultado de pues un marco o una acción por parte del Estado que no dio el resultado deseado, ¿no? Muy obvio, los parámetros más importantes de penetración en muchos sentidos, móvil, banda ancha, están muy por abajo de los países con los que nos debemos de comparar, y entonces pues ese es un índice. Bien, Jorge. Sí, bien. Respecto de qué hacer para estar más enfocados al usuario, creo que está muy relacionada la pregunta con lo que hemos insistido mucho el día de hoy. Si realmente logramos crear condiciones de competencia efectiva, el principal beneficiario va a ser el usuario. En un mercado realmente competitivo, el usuario es el que manda, y lo que hay que darle son los instrumentos que requiere para tomar las mejores decisiones y que las pueda llevar a cabo, ¿sí? Que mostramos hoy índices que muestran que están relativamente menos satisfechos en este país respecto de otros países en términos de la provisión de los servicios de telecomunicaciones. Bueno, eso no es extraño en la medida de que este mercado está mucho, pero mucho más concentrado que cualquier otro mercado que volteemos a ver, ya sea en Latinoamérica o en otras regiones del mundo, ¿sí? O sea, la falta de competencia efectivamente se va a reflejar sobre la calidad de los servicios, sobre la penetración de los mismos, precios, etc. Por eso insistimos, hagamos lo necesario para promover más competencia. ¿Qué le tenemos que dar al usuario? Bueno, primero que haya información. El usuario debe de tener la mejor información disponible de forma muy sencilla respecto de esos parámetros críticos para él, como son la calidad del servicio, tarifas, planes comerciales transparentes, etc. Eso es importantísimo que esté al alcance del usuario. Y segundo, que tenga todas las facilidades para moverse. En las laminitas que presentaba por acá, por ejemplo, hay cosas tan simples como el desbloqueo de celulares. O sea, ¿por qué unos equipos terminales que están diseñados para funcionar en cualquier red, como son estos equipos GSM que todos utilizamos para comunicarnos, vienen deliberadamente bloqueados para que funcionen con un solo operador? Bueno, es una fórmula de retención de los usuarios, ¿no? Entonces, avancemos en ese tipo de asuntos, que se le permita la mayor flexibilidad posible al operador. Y ahora que si nosotros deberemos de evaluar al gobierno, qué tan competente o lo que sea, bueno, más bien yo lo pondría de otro lado, ¿no? El gobierno debe de tener mecanismos muy precisos de rendición de cuentas, ¿no? Y entonces no solamente debe de ser evaluado por la industria, debe ser evaluado por toda la sociedad, ¿no? A partir de esos mecanismos de rendición de cuentas que hoy son prácticamente inexistentes, ¿no? Sí, va, Antonio. Se confirma que los primeros seremos los últimos. Yo creo que es la misma línea de los colegas. Las tres preguntas, cómo toma el centro el usuario sobre las masas educadas y la competencia del gobierno, yo creo que están alineadas. Es necesario
la competencia en el sector privado no solo se configura por un ente, una entidad predominante, sino también por acción gubernamental. En la medida en que se desregule la competencia entre los actores de un mercado, se promueve. Y la transparencia de todo el acontecer gubernamental promueve el conocimiento en todos los niveles, en los actores, en las empresas, en los ciudadanos. Entonces, hay la oportunidad de crear un regulador que actúe muy transparentemente. Ese es el objetivo en muchos del articulado de la Constitución, y hay que tomar esa oportunidad, y estoy seguro que así hacia allá va el gobierno y hacia allá vamos todos. Bueno, muchas gracias a quienes participaron en esta mesa. Muchas gracias a Jorge Arriola, Eduardo Luis Esparza y Gabriel Sekeli.